Laudetur Jesus Christus in Aeternum. Os saludo a vosotros, benevolentes espectadores, para hacer un abordaje de algo que no tenía pensado hacerlo, pero cuando vi que algunos grupos sacrantistas estaban abordándolo y nos decían que había que hacer, porque aparentemente el problema no es Bergoglio, la persona que se presenta como el Papa Francisco, falso Papa, super hereje. El problema es lo que sucede con una serie de figuras dentro del Novus Ordo y dentro de ciertos renglones del tradicionalismo de línea media o de las líneas medias del Novus Ordo, que parecen que tuviesen un tipo de estulticia maliciosa en intentar siempre explicar con la infabilidad pontificia de estos laicos y de esta iglesia aparentemente dicente, los errores de la persona que ellos asumen que es el sumo pontífice. Entonces, lo que ha sucedido con Bergoglio o el Papa Francisco, falso Papa, es que en este viaje apostólico que hizo en Asia y en Oceanía, él ha hecho algo demasiado burdo. Él en 1 minuto y medio, él en unas declaraciones que hizo en vídeo, o sea, que hizo en visible y tangible, en vídeo, las personas se dan cuenta que no solo necesitó de 1 minuto y medio para destruir 4 realidades teológicas, mejor dicho, que se deben creer con fe divina, con el asentamiento de los fieles con calidad de fe divina. No hay cómo explicarlo. No podéis usar magisterio católico para defender 4 errores dogmáticos de ese tamaño. No lo pueden explicar. Y simplemente están quedando mal la costura a estas personas. Cada día que pasa, Jorge Mario Bergoglio, la persona que se presenta con el Papa Francisco, es el mejor apologista de la causa sacrantista. O sea, ningún sacrantista podemos igualar a Bergoglio para defender nuestra causa. Sinceramente, yo creo que hemos dicho a lo largo de nuestros vídeos que la crisis Vaticano II fue extremadamente profunda y difusiva, es decir, en todos los ámbitos de la teología. No es menos cierto que Dios ha permitido a un reclamante del trono de la seguidilla de Vaticano II, que ha sido extremadamente fiel a los designios Vaticano II. No que los otros no hayan sido, pero los otros a veces intentaban guardar mejor las formas y no existía el internet que existe hoy en día también. Entonces, ha habido una serie de conjunciones, por así decirlo, astrológicas, usando un poco el mal gusto, ¿no? Una serie de conjunciones de astros que han hecho una mezcla entre el internet que tenemos hoy en día, a pesar de la censura, y el tipo de religión, de estricta observancia de Vaticano II, del falso Papa Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, que ha hecho lo que hemos expresado. No hay mejor expositor de las tesis de los teólogos como San Roberto Bellarmino, como San Antonino de Florencia, como San Alfonso de Ligorio, como teólogos como Cornelio de la Lápide, que defienden las tesis de que no existen papas herejes. Papa manifiestamente hereje, público, manifiesto y notorio, pierde por ese mismo acto, por el ipso facto, por ese mismo acto deja de ser sumo pontífice de la iglesia, deja de ser cabeza del cuerpo místico de Cristo y se debe juzgar como hereje y tenerlo como hereje. Entonces, él va a decir en 1 minuto y medio 4 errores garrafales, incluso uno que la gente poco toca. Primero, él va a nombrar la capacidad de los jóvenes hacia el diálogo interreligioso. Segundo, él va a decir que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Todos somos, otro punto, todos, además de eso, todos somos hijos de Dios. Y cuarto, hace la pregunta: si mi Dios es más importante que tu otro Dios, o sea, genera una duda, una ausencia de visión del único Dios. Entonces, volviendo un poco a la introducción, no hay manera de poder defender a Bergoglio esta vez. Lo hemos dicho. Ha sido demasiado visceral. Él está mandando a sus fieles prácticamente a asimilar la adoración de demonios. A decir que todas las religiones son camino para Dios. Él lo está diciendo de forma
explícita. Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. La distruzione. E cosa così? E ci vuole litigare. Entonces, vamos a recordar el primer punto, que es la capacidad de los jóvenes, le hace del hombre racional adulto, del diálogo interreligioso. Para eso vamos a citar la encíclica Mortalium Animus del Papa Pío XI del año 1928 en su numeral 1 y 2. Acerca de los congresos ecuménicos, o sea, el no ecumenismo, porque el ecumenismo es otra cosa, pero esos congresos ecuménicos son los congresos interreligiosos. Va a decir el Papa, va a decir el magisterio del Papa, se encuentran los hombres en ese tipo de acciones o ese tipo de idea, se encuentran los hombres privados de todo sentido religioso. San Bergoglio está privado de todo sentido religioso. Él y su camarilla de seguidores, ¿eh? Con la idea de sostener que cada pueblo una sentencia diferente sobre las cosas divinas. Concuerdan con la esperanza no dificultosa, que es otro detalle. O sea, esos congresos interreligiosos, ellos, en la mente del magisterio del Papa Pío XI, considera que esos congresos se hacen con una esperanza que no es dificultosa, o sea, no es muy difícil llegar a estos consensos sincretistas de unión de varias religiones, pero de una fraternal profesión de algunas doctrinas como en un fundamento común. Pues una profesión de fe fraternal con un fundamento común que no es difícil hacer, de la vida espiritual de estos congresos, de estas personas que se reúnen a hablar de diferentes religiones para llegar a un acuerdo común. Las asambleas, dice el Papa, las convenciones y discursos entre paganos de todas las especies, como que estaban ahí en esa reunión, incluyendo al primer pagano, que es Jorge Mario Bergoglio, súper usurpador, súper hereje y fieles de Cristo. Y el Papa Pío XI va a hacer en su carta Mortalium Animus dos distinciones entre los fieles cristianos, los fieles de Cristo que participan en estas reuniones. ¿Ah? Estamos hablando del año 1928, que día hoy en día el sumo pontífice Pío XI. ¿Ah? Primero, los cristianos, los fieles de Cristo que participan en estas reuniones, primero son los que infelizmente se apartaron de Cristo, y el otro grupo son los que pertinazmente y obstinadamente contradicen la naturaleza divina y la misión de Jesucristo. Y es eso lo que se trata, es negar esa misión salvífica de Cristo y su naturaleza divina como verdadero Dios y verdadero hombre, sin hablar de todas las especies de paganos. Entonces, estos esfuerzos de realizar estos encuentros ecuménicos, como que hizo Bergoglio, como que aparece en ese vídeo, estos esfuerzos de ningún modo, continúa el Papa Pío X, pueden ser aprobados por los católicos. De ningún modo. O sea, quien es católico no aprueba esas reuniones, no aprueba esos congresos ecuménicos, no aprueba esos discursos ecuménicos como hizo Bergoglio, porque se fundamentan en la falsa opinión, de que cualquiera de las religiones son más o menos laudables, y estas, en un sentido nativo e ingénito, somos llevados por estas religiones, o por ese sentido ingénito, somos llevados por estas religiones a Dios, y reconocemos obsequiosamente su imperio, o sea, el imperio de Dios, y esta forma, este camino hacia Dios, pues esta forma común de las religiones que de una u otra forma pueden subsistir
en diferentes tipos de creencias, de diferentes propuestas de profesiones religiosas acatólicas. Existen unas filosofías que no tienen pocos seguidores, que es la filosofía perennialista, que habla de la religión de eso. O sea, son grupos filosóficos que existen hasta hoy en día, que practican estas cosas. Claro, ellos van a llevar eso a unos niveles intelectuales muy altos, pero es prácticamente lo mismo. No es el caso de lo que hace Bergoglio, ¿no? Bergoglio es bastante explícito y estrictamente observante de Vaticano II. Más adelante hablaremos de por qué. Ahora bien, el Papa Pío X le va a decir que esta opinión, ¿no?, de esta falsa opinión de que todas las religiones más o menos son laudables, son positivas, son potables, que tienen un principio, digamos que es un germen que nos lleva a Dios, un germen que reconoce de forma generosa el imperio de Dios, no va a decir el Papa que estas opiniones pervierten el concepto de la verdadera religión. Quien profesa estas filosofías de opiniones se inclinan para el naturalismo y para el ateísmo. Quienes concuerdan con estas opiniones y las emprenden, como va a hacer Bergoglio, o sea, que no solamente que las asimila, sino que las emprende, porque os digo algo, Bergoglio hace varios años hizo un vídeo interreligioso, un vídeo así bien hecho, pero lo hizo con varias religiones, con varios símbolos religiosos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Es el mismo discurso, todas las religiones llevan a Dios. Pero el Papa dice que estas personas que concuerdan con las opiniones y que hacen posible esas opiniones se apartan enteramente de la religión divinamente revelada. O sea, Bergoglio está enteramente separado del cuerpo místico de Cristo. Bergoglio no tiene fe, si no tiene fe, no puede ser católico. Y si no es católico, lo hace en el foro externo. Como toda la teología enseña, papa hereje no es papa. Así como un hombre muerto no es hombre, un papa hereje no es papa. Eso dice San Antonino de Florencia, no lo sabemos decir nosotros. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. En el Denzinger, numeral 2730 o 1613, dependiendo de las ediciones que tengáis del Denzinger, el Papa Gregorio XVI, en su encíclica Miraribus Arbitramur, del año 1832, nos va a decir que el indiferentismo, o sea, la opinión perversa, o sea, Bergoglio, con sus opiniones perversas, no solamente Bergoglio, todos los sucesores de Vaticano II, o sea, esos falsos papas que promueven herejía por promover de una u otra manera, hacer, infundir, inocular, por así decirlo, en las mentes de los autores católicos que recibieron la Iglesia de Pío XII y entraron en Vaticano II, y los que después nacimos en la Iglesia de Vaticano II. Esa secuencia de antipapas, de falsos papas, mejor dicho, han defendido todos los estatutos, todos los enunciados
del Concilio Vaticano II, que es un concilio que enseña herejía previamente condenada por la Iglesia. Ese indiferentismo, o sea, la opinión perversa, que reza que en cualquier profesión de fe se puede conseguir la eterna salvación del alma. Como decimos, profesión de fe, es lo que Bergoglio dice que es camino, y lo que él dice para llegar a Dios es salvación del alma. O sea, esa opinión perversa de que en cualquier profesión de fe se puede conseguir la eterna salvación del alma, desde que las costumbres se conformen a la norma de lo que es recto y honesto de todas las religiones, y de eso, y de esta fétida, o sea, el Papa Gregorio XVI, él va a decir que esta fétida fuente, o sea, una fuente putrefacta, una fuente maloliente o contaminada, realmente fétida, es podrido, o sea, esta fétida fuente del indiferentismo, que son todas, lo que dice Gregorio, todas las religiones son caminos para llegar a Dios, que el Papa lo va a decir como el Papa Gregorio XVI va a llamar como fétida fuente del indiferentismo, brota la absurda y errónea sentencia, o mejor, delirio, locura, delirio, de que se deba admitir y garantizar que para cada uno la libertad de conciencia. Impresionante. O sea, eso es, esta sola sentencia del Papa Gregorio XVI, él va a atacar demasiados dogmas, nuevos dogmas, falsos dogmas del Vaticano II. Por ejemplo, el famoso capítulo 9 del documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que dice que la libertad de culto es un derecho sagrado, o es sagrada. El documento Nostra Aetate, capítulo 3, el documento Lumen Gentium, capítulo 16, el documento Dignitatis Humanae, capítulo 4, van a atacar esta realidad de fe que nos planteaba ya en el siglo XIX el Papa Gregorio XVI. Por ende, el concepto de toda religión es un camino para llegar a Dios, es un concepto que es contaminante, no es saludable, es un concepto erróneo, es una locura admitir tales conceptos. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Todos somos hijos de Dios. El Catecismo del Concilio de Trento, en su primera parte, del Sínodo de los Apóstoles, del símbolo de los apóstoles, en su capítulo 4, tercer artículo del credo, nos va a decir: Cristo, aunque tuvo aquel espíritu por el cual los hombres justificados consiguen la adopción de los hijos de Dios, el hombre justificado es el Hijo de Dios. Pero para ser justificado, es la justificación del hombre. No es cualquier cosa. Es que es el paso, bajo la acción de la divina gracia, de estado de injusticia o adversión a Dios, o sea, de odio a Dios, como toda esta caterva de paganos que están con Bergoglio, incluyendo a Bergoglio. Ese es el paso de esa noción de injusticia o odio a Dios al estado de justicia que se llama la santidad. Entonces, para ser santos, hay que estar justificados. Y no se puede ser hijo de Dios si no se es santo. Santo en esta vida. Nadie es santo en el cielo si no es santo ya que en esta vida. Después seguimos con otro estamento teológico, pero con más peso, mucho más claro. En el Denzinger 1524 o 796, dependiendo de las versiones que tengáis del Denzinger, que el Denzinger, para que no sepáis, es un compendio de dogma. Es una grande tradición reciente en la Iglesia, que es el compendio de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe moral, que es prácticamente declaraciones solemnes o declaraciones en el magisterio ordinario de los sumos pontífices a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, en su sesión sexta, en los decretos de justificación, nos va a decir que la justificación del impío es el paso de estado en el cual el hombre nace hijo de Adán, todos nacemos hijos de Adán, al estado de gracia y de adopción de los hijos de Dios. Citan a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, por medio del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Este pasaje, después del anuncio del Evangelio, no puede hacerse sin el baño de la regeneración,
o sin el deseo de Él. Estamos hablando del bautismo. Con el bautismo, o sea, se necesita el bautismo o el deseo del mismo. O sea, que personas, bueno, es un tema muy largo, no lo voy a abarcar con detalles, pero hay personas que se pueden acceder al bautismo, un deseo que pueden tener algún tipo de obstáculo para llegar al bautismo de agua, y en ese deseo de accederlo, durante el proceso de catecúmeno, incluso al momento de ser dosis de la gracia, de la justificación, esta persona, si muere, si fallece por una causa, antes incluso de empezar el catecumenado, pero con el deseo de pertenecer a la iglesia y de recibir el santo bautismo, esa persona es bautizado por deseo. Entonces, nos dice el siguiente, y como está escrito, si alguien no renace del agua y del Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos, que es el camino para llegar a Dios, como dice Bergoglio. Nadie, esos paganos, esas catervas de paganos que estaban ahí, al lado de Papa Francisco I, usurpador de la sede apostólica, reclamante del trono, falso papa, pues hereje, cismático y apóstata, y blasfemo. Esta persona no puede decir a las personas que todos somos hijos de Dios, porque se necesita ser santo, se necesita previamente tener el bautismo de agua o el deseo del mismo. No se puede ser hijo de Dios si no se está en estado de santidad. Y quien pierde el estado de gracia primogenio de la gracia bautismal, se recupera por la segunda tabla de la salvación, che è la confessione. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Mi Dios es más importante que tu otro Dios. Va a dar un grado más indiferentista entre que si un Dios es más importante que otro. O sea, no hay ningún. O sea, si todos los caminos son válidos, si todas las religiones son válidas para llegar al camino a la salvación o llegar a Dios, es obvio que todos estos dioses que conforman estas doctrinas religiosas, ellas poseen una visión de la divinidad o de las divinidades, o visiones filosóficas de cómo transitar por este mundo. Entonces, vamos a citar al Papa Inocencio III. En el Déciger, numeral 800 o 428, el Papa Inocencio III, en el cuarto concilio de Letrán, para lo que les gusta el magisterio infalible solemne, extraordinario, en su capítulo primero del año 1215, contra los cátaros y los albigenses, que son unos herejes de la Edad Media, va a decir el Papa, lo va a decir en concilio, que es infalible, lo que hemos dicho también es infalible, son doctrinas, es magisterio extraordinario, también dogmático, en el caso del concilio de Trento. Pero en este caso, del concilio de Letrán, va a proclamar el Papa en concilio, en la Edad Media. Sigue siendo vigente, por cierto. Creemos firmemente, y cuando decimos creemos, volvemos a decirlo, lo creen como profesión de fe, como verdad recibida por los apóstoles. Creemos firmemente y confesamos sinceramente que uno solo es el verdadero Dios eterno e inmenso, inmutable, incomprensible, omnipotente e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Es una profesión de fe, es mucho más larga. Pero aquí es importante que el Papa en concilio, para todos los católicos, so pena de condenación eterna, creemos y profesamos que hay un solo y verdadero Dios. Y ese único y verdadero Dios debe ser trino. Una sola sustancia divina, una triple procedencia de las personas divinas. Quien no crea en esa noción de Dios no es católico. Un solo Dios, una sola sustancia divina, tres personas divinas, tres personas con propiedades diferentes y diferencias de procesiones, de generación, o mejor dicho, de procedencia. No son tres dioses, es un solo Dios. Y el Padre no es igual que el Hijo, y el Hijo no es igual que el Padre, y el Espíritu Santo no es igual que el Padre y el Hijo. Pero no son tres dioses diferentes, es un solo Dios. Pero son tres personas diferentes, no son una sola persona. Son misterios que todo católico debe saberse. Lean
el símbolo de la profesión de fe de San Atanasio, que es un credo oficial de la Santa Iglesia. Lo explica maravillosamente. Entonces, sí, el Dios católico, el Dios de los católicos, es uno solo. No es de esa caterva de paganos que estaba con Bergoglio, ni de caterva de paganos que han estado a lo largo de estos 60 y pico de años con los documentos ecuménicos de Asís, que empezó Juan Pablo II. Incluso unas reuniones privadas con Juan XXIII ya tenía esas visiones del concepto de ecumenismo que lleva a la idolatría, que es una falsa opinión, una fuente fétida, corruptora de la fe católica. Alguna objeción que puede surgir del lado contrario es que nos van a decir, no, el Papa Francisco, que ellos reconocen como sumo pontífice de la Iglesia, van a decir, no, es que eso que sucedió en ese convenio, lo que sucedió en ese congreso interreligioso de jóvenes en Singapur, fueron declaraciones en áreas de herejía material y no formal. Pero la herejía no es formal, pues formal sería aquella que se hace con una serie de condiciones que lo haría verdaderamente hereje. En cambio, la herejía material haría que tuviese una base de ética, pero una intención de no adherir a la herejía, y por ende no estuviésemos hablando de herejes públicos manifiestos. Pero la herejía no es formal a menos que uno sea perniciosamente adverso a la verdad, conociendo su error. O sea, que esa persona conozca que esa verdad que está profiriendo tenga unos teoremas contrarios y consintiendo a ellos. O sea, debe haber conocimiento del error que se está exponiendo o de la nueva doctrina que sea errónea, y consintiendo a ese nuevo, o a ese criterio erróneo, para que fuese herejía formal. Entonces, debe haber dos condiciones para esa herejía formal. Primero, uno debe saber que esta creencia, que la herejía, que esta creencia es opuesta a la revelación divina, u opuesta a la fe católica. B, uno debe saber, uno debe voluntariamente consentir el error. La herejía formal, por el grado de la pertinacia, porque es otra historia, que eso es interesante también. No me decían, no, que no existe pertinancia. Uno debe voluntariamente consentir el error. La herejía formal, que a veces lo hace uno verdaderamente hereje, a nivel de la pertinancia, aquí se refiere a un verdadero consentimiento de reconocer el error. Y esto puede proceder desde la debilidad, desde la rabia, otra pasión. Puede darse en un instante, y ello no presume, el ignorar o menospreciar alguna admonición. La gente cree no quiere ser amonestado por una autoridad. En el caso del Papa no sé cómo se hace, porque no hay nada más arriba del Papa. Nosotros tenemos que aplicar estos conceptos teológicos, que no son un servidor. Entonces, estos lo sacamos de del libro de Teología Moral de John A. McHugh, de la Orden de los Predicadores, y de Charles Callan, también de la Orden de los Predicadores, que es publicado en Nueva York en mayo del año 1958. Que es importantísimo la fecha, pero no quiero salirme del tema. Entonces, Bergoglio no dijo, el anticristo Bergoglio, o sea, el falso Papa Francisco, sus declaraciones no están dentro de la herejía material. Pero no solamente eso, él se está presentando en ese congreso de interreligioso como como el máximo representante de lo que la gente cree que es la Iglesia Católica. Y por ende caen las sentencias de la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano del siglo XIX. O sea, él está hablando es cátedra. Él no está hablando dentro de un pequeño contubernio, no está haciendo algo público, manifiesto. Se está presentando incluso hasta como líder político y como líder religioso sobre todo. Entonces, él está usando magisterio es cátedra. La famosa es cátedra no significa solemniter, o sea, que el dogma de la infalibilidad papal no es solamente solemne, o sea, es el oficio petrino. Entonces, aparte, inclusive, otra objeción más que decimos las personas que creen que solamente esto son cosas de opinión o de herejía material. No es opinión lo que dijo Bergoglio en ese minuto y medio desastroso, porque tiene un talento impresionante para decir herejías en poco tiempo, pero en fin,
no es una opinión de Bergoglio que lo haga como hereje material, o sea, no culposo, porque lo que Bergoglio dijo en esos 4 errores que Bergoglio dijo en ese minuto y medio, en público, no se trata de materias de libre discusión entre teólogos, que sean doctrinas que aún sean oscuras en la iglesia. No se trata de eso, porque hemos demostrado que 2 de esos errores están condenados solemnemente por la iglesia y otros 2 están condenados en el magisterio ordinario de forma de sentencias. Entonces, Bergoglio no está hablando de opiniones, que podríamos aquí hablar, incluso incluir, tenemos un vídeo acerca de ello, por cierto, de cuando el Papa no es infalible, pero en materias ya definidas por la iglesia y materias ya con sentencias de magisterio ordinario que requieren consentimiento de fe divina, no, lo sentimos mucho, no son opiniones, son herejías formales. Es lo que al falso Papa Bergoglio, falso Papa Francisco I, le caen los teoremas de San Roberto Bellarmino y demás teólogos, sobre todo porque es santo doctor de iglesia, defensor del papado, le cae acerca del Papa herético, público, manifiesto, pierde cargo. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio, ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Con estas personas no se puede estar unidos. No podemos estar con ellos unidos ni esperando ni rezando porque ellos se conviertan. Ellos son herejes públicos y manifiestos, han perdido los cargos eclesiásticos. Estas personas no profesan fe católica porque ellos profesan un nuevo dogma, que es Vaticano II. Vaticano II es una estructura religiosa que desea con todas las ansias, con toda la fuerza, destruir lo que queda, lo que hay de catolicismo. No van a poderlo porque la iglesia por dogma de fe es indefectible, pero sí se han apoderado y han logrado convencer y pervertir a los católicos de otrora y crear generaciones de nuevos católicos que no entienden y no profesan la fe católica de forma objetiva. Entonces, estas personas, tanto Bergoglio como todos sus antecesores de él, los predecesores, profesan las herejías de Vaticano II. No hay cómo optar, no hay cómo salvarse en esa iglesia. Por ende, esa iglesia hay que salir de ella y hacer lo que hemos propuesto a lo largo de nuestros vídeos y han hecho a otras personas a lo largo de estos 40 años. 40 años de serantismo más formal, con ideas. Entonces, os agradezco la atención prestada, disculpadme la extensión de los audios, de los vídeos, y pidiendo a la Virgen María en su vocación como luna lucens in nocte, la luna que brilla en la noche, o sea, la luna brillando en la noche. Es decir, para que los pecadores que están en la oscuridad de la culpa puedan ser guiados. Porque lo que vemos en la noche es eso, es la luna, que es ella, es la luna que brilla en la noche. Es lo que nos lleva, por su intercesión, a recurrir a la gracia de Dios para recuperarla con la confesión, o sea, un acto de contrición para lograr acceder a la confesión de forma válida. Y las personas que están en la oscuridad de la idolatría, o no son católicos, están fuera del cuerpo místico, puedan convertirse. Y pidamos que en esta noche de iglesia, que ella se encuentra con todas sus características vigentes, disminuidas, claramente estamos, la iglesia católica está disminuida, no a nivel sustancial, a nivel de, digamos que instrumental, pero a nivel esencial. Pidamos que así tenemos poca instrumentalidad, la iglesia pueda elegir ese norte que es esa luna, que es ella, por su intercesión podamos escoger al sumo pontífice, que es el único vínculo de continuación del concepto de iglesia monárquica, que es el sumo pontífice.
la iglesia pueda reunirse, organizarse para la elección del sumo pontífice. Juve Domine benedicite, ad societatem civem super nudum perducanos ex angelo Domini. Amén.